¿Qué tal, amigos? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Estamos de regreso una vez más aquí en nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de una película muy interesante. Hay varios temas que los vamos a tocar muy a fondo. Es First Reform, de Paul Schrader. Del otro lado tenemos a El Merovingio y a Misaday. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, con el gusto de saludarles. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Cine del Diablo, también a nuestro amigo Misadai de Chaullido. Bienvenido a Misadai, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Un gusto estar de nuevo. Y bueno, iniciando marzo, retornan los fantasmas del año pasado, del mismo mes, ¿no? Claro, vamos iniciando con todo. Hace mucho calor en la Ciudad de México y bueno, pues vamos a hablar de una cinta que pareció muy desapercibida, pero tiene un alto valor cinematográfico. Aquí le pusieron que el reverendo, ¿no? No, El- muchachos. sí, la acaban de subir a Netflix con otro nombre. Eh, No lo tengo ahorita a la mano, lo busco y se los digo para que de hecho, esta película se eligió por lo mismo que acaba de llegar a la plataforma y pues sería una buena opción para que la vieran. La Iglesia de la Salvación se llamó aquí en Netflix. Ah, muy bien. Fíjate que me gustó más ese nombre. Me gustó ese nombre. Creo que eh, tiene como Más juego, ¿no? impacto, más impacto, ¿no? El reverendo me parece un nombre bastante deslavado. Inclusive pues, el título en inglés me parece muy adecuado porque es así como se llama la iglesia, ¿no? A la que pertenece este pastor. Entonces, eh, primer, de la primer reforma, ¿no? Sería la traducción. Ujú. Sí, Entonces, pues básicamente es una película eh, que relata la vida de un pastor en sus últimos días, eh, ya enfermo, mal anímicamente, mal psicológicamente y en una crisis de fe, una crisis existencial y que se plantea un dilema moral acerca del compromiso de la iglesia con la destrucción del mundo y el medio ambiente, ¿no? Todo aderezado pues, con una historia ahí de amor de fondo y que culmina de una forma tremenda, inesperada, ¿no? Con este reverendo colocándose bombas alrededor de su cuerpo porque su intención es que en una ceremonia muy especial se va a hacer explotar, ¿no? Y al final desiste, de eso vamos a hablar más adelante. Eh, sí, bueno, sobre el nombre, ¿no? Es importante poner sobre la mesa, bueno, esta traducción del inglés, de primero como primordial, de la importancia primordial que tiene esta iglesia, justamente en la que te están todos estos hechos de primer orden teológico, ¿no? Como lo comentábamos fuera del aire. Sí, por supuesto. Y habla de la iglesia protestante, no de la iglesia católica. Porque además en el contexto del director del cual viene, hablábamos que Paul Schroeder viene de un contexto calvinista, de este calvinismo a ultranza, de este calvinismo sombrío, eh, tradicionalista, pero que también no se ha dudado en llamar pues escolasticismo calvinista, escolasticismo protestante. Inclusive vamos a ver que su ritual es muy parecido al católico, ¿no? La conformación de la iglesia. Entonces, el director pues viene de este contexto.
se dice que hasta los 18 años pues no vio una película. O sea, fue hasta los 18 años que pudo ver una película porque su padre, siendo un pastor, no le permitía ver cine, no le permitía ver películas, y pertenecía a la ala de este cristianismo un tanto, le podríamos llamar un cristianismo bastante oscurantista, ¿no? Entonces, de ahí viene la visión del director de este cine, de este concepto de cine que viene de Paul Schrader. Inclusive tiene un texto, más adelante vamos a recomendar, sobre su concepto de cine, que es el cine trascendental. Curioso nombre, cine trascendental, es decir, este cine que trata sobre la fe, este cine que trata sobre la existencia, este cine que trata sobre la contemplación desde una perspectiva fílica, y que bueno, me parece muy interesante el concepto de cine, de cine trascendental de Paul Schrader, que además no es el único. Él reivindica el cine de muchos autores que van muy enmarcados en esta tendencia, ¿no? de mostrarnos historias encaminadas a la fe. Entonces, es más o menos el contexto con el que inicia, y de que el título ya de primera instancia pues, nos coloca, ¿no? Nos coloca First Reformed, pertenece al protestantismo reformado. Entonces, ese es la llave para entender toda la película. El título es la llave para entender la película. Nos va a colocar de frente al espectador que vamos a ver una cosmovisión religiosa protestante, calvinista. Entonces, a mí no me gusta mucho utilizar el término protestante, porque además es un término que usó la Contrarreforma Católica para referirse al movimiento de Martín Lutero. Entonces, hoy es muy usado, pero bueno, no gusta mucho en los círculos que se dicen protestantes. La misma película lo refiere, este protestantismo histórico viene puesto a la lupa en esta película. Es decir, estas iglesias históricas, protestantes, institucionales, rígidas, que son herencias de la forma luterana y calvinista. Esta película de primera instancia es una crítica ácida, fuerte, cruda a este protestantismo histórico, que viene en decadencia, hay que decirlo, viene en franca decadencia y no lo hemos visto de ahorita. Es un proceso que hemos visto en los últimos 100 años. Una caída, una crisis, una caída libre de estas iglesias históricas, que conforme pasa el tiempo, bueno, se va reduciendo su plantilla, mientras otras crecen de forma desmedida. Por ejemplo, estas iglesias carismáticas, ¿no? Donde se azotan, donde hay mucho espectáculo. Esto habla de que ya la religión viene a convertirse en un espectáculo. Entonces, por otro lado, estas iglesias históricas, muy marcadas por la doctrina, pues vienen en franca decadencia. Entonces, esta película es una película que también va dirigida a esa crítica a estas iglesias. Claro, de hecho, toda la película el sacerdote está poniendo en duda, ¿no? Con varias preguntas que le hace al sacerdote de color, y las cuales no son respondidas en la primera historia, pero ya como tú lo dijiste,
la película en sí es una crítica y se van respondiendo conforme a la narrativa que nos va poniendo el director. Sí, por supuesto. Inclusive quisiera resaltar muchos de los diálogos que tienen entre estos dos personajes, tienen ese trasfondo teológico y son discusiones de una tremenda actualidad, porque lo voy a señalar. Es esa discusión que ellos tienen con respecto al ambientalismo, vienen ya muy discutidas por las iglesias de todo tipo de confesiones. O sea, es un tema ya recurrente. El tema de hasta qué punto las iglesias, hasta qué punto la religión está comprometida con el medio ambiente. Y en esa tónica quiero recordar dos hechos históricos sobresalientes. El Papa Francisco escribe apenas hace algunos años una encíclica que fue muy comentada por politólogos, que fue muy comentada en los círculos teológicos. Me refiero a la encíclica Laudato Si, alabado seas, en donde habla del compromiso de la Iglesia Católica con el cuidado del medio ambiente. Entonces es un tema que ha estado en la agenda de diferentes confesiones. Y la película lo toma como un muy buen pretexto para enmarcar la angustia del personaje. Esa es como la historia superficial, ¿no? El tema el compromiso de la iglesia con el medio ambiente. Pero es un tema que vamos a ver muy desarrollado en toda la película. Sí, por supuesto, ¿no? Es toda una discusión, tanto esa del medio ambiente, no solo política, sino teológica, ¿no? Porque se ve incluso en la película cómo discuten precisamente sobre esto, que maltratar o no la tierra, ¿no? Porque al final de cuentas Dios la puede arreglar. Y es justamente esto que comentas, ¿no? Donde se pone cada uno desde su postura teológica a ver el medio ambiente, sí, a destruirlo, porque al final de cuentas Dios puede muy fácilmente regenerarlo, o a cuidarlo porque es una creación suya, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, es una de las preguntas centrales de la película, que creo que al menos a mí, al momento de escucharla, se me erizó la piel. El personaje del terrorista ambiental pregunta al personaje, al pastor Ernest, ¿puede Dios perdonarnos por lo que hemos hecho al mundo? Es una pregunta que cala, porque por supuesto que esta discusión del medio ambiente no solo es teológica, también es política. Hoy en día vemos en el discurso de muchos políticos que el medio ambiente es parte de las agendas. Este tema del calentamiento global, de la contaminación de las grandes corporaciones, del tema de la ecología, es un tema central de la política en este momento. No solo en Estados Unidos, en todo el mundo, una de las preocupaciones extremas es el tema de la crisis medioambiental. Esta película toma perfectamente esa discusión como punto de partida y como un eje importante. Es una de los pretextos perfectos para desarrollar esta muy buena historia. Porque superficialmente podría ser como el tema de la película, el medio ambiente, pero vamos a ver que de fondo hay muchísimos temas. Hoy en día, bueno, pues comentan muchos grandes expertos, no solo ambientalistas, sino grandes analistas y científicos, que estamos viviendo y observando los primeros síntomas de la caída de la civilización. Hoy en día y desde la revolución industrial,
se vive el fondo de todas las crisis actuales. ¿Cuál es la crisis de la crisis actual? Pues es la crisis biótica. Esta crisis de la contaminación y del medio ambiente es la crisis más fundamental. Esta circunstancia, bueno, pues hemos observado que se ha acelerado de forma global y a un ritmo vertiginoso en los últimos 50 años. Lo vemos en el fenómeno del calentamiento global. En estos últimos tiempos hemos observado que la depredación y el consumo trepidante de recursos naturales nos indica que en el futuro próximo, no en 100 años, no en 200, estoy hablando de 30, 50 años, vamos a ver agudizados problemas como el calentamiento global, la sobrepoblación, la contaminación y la hambruna. Es decir, estos van a ser azotes muy agudos de la humanidad próxima. Y en ese sentido, muchos grandes analistas han observado que la extinción masiva es casi inevitable. El problema está radicando, este problema que es fundamental, está radicando en la nula capacidad del ser humano para afrontar hoy en día la forma de desacelerar este proceso. Es decir, estamos ante una crisis donde no sabemos cómo desacelerar este proceso tremendamente destructivo. Por lo tanto, el asunto pues parece ser que ya agotó lo moral, lo científico y lo religioso. Es un tema ya urgente. La pérdida de esta posibilidad es debido a que la velocidad con la que se están reproduciendo estos conflictos pues es vertiginosa. Entonces, ante esta circunstancia, podríamos aseverar que el fin va de la mano con los medios, es decir, la extinción totalizadora de todo y de todas las cosas corresponde con el peor de todos los ideales, con el peor de todas las ilusiones, la idea del progreso. ¿Por qué lo digo? Bueno, el progreso de la civilización es también la totalización de los medios de destrucción. Agentes como las armas de destrucción masiva, los contaminantes, la tecnología, la ciencia, parecieran estar al servicio de la desaparición de nuestra huella en el planeta Tierra. Y bueno, pues parece que no nos estamos dando cuenta que cada que avanzamos el tiempo, es decir, cada que pasa el tiempo de esta máquina antropológica, los medios corresponden con el fin. Es decir, estamos viendo el desdibujamiento de la historia, estamos viviendo el licuamiento de la sustancia de la civilización, que es la memoria. Hoy en día todos estamos siendo testigos mudos, testigos silentes de la historia. La hermenéutica de los hechos está desapareciendo. Estamos dando paso hoy en pleno siglo XXI a las sociedades emergentes. Por supuesto que ya todas las preguntas, las grandes preguntas, las preguntas fundamentales han muerto, están muriendo. Uno de ellos es precisamente la religión. Todo se está reproduciendo en la inmediatez del devenir. El poder mismo se está fracturando entre simples medidas de control, tratando de garantizar la máxima de estos tiempos, que es la seguridad, la salud. La estructura de poder, pues, en estos tiempos, en el pasado, la estructura de poder era una cuestión de códigos y de instancias jurídico-morales. Hoy en día el paradigma se ha transformado y se ha trocado en construir estructuras de permanente observación. Lo estamos viendo, videocámaras en cada esquina, el espionaje a través de los celulares. Entonces el poder se está encerrando en la habitación de un voyerista, que se está limitando a contemplar los hechos. Hemos paralizado el actuar.
el poder está pasando de ser un acto de voluntad a ser a ser solo potencia. Conforme está pasando el tiempo, estas potencias se están transformando en impotencias, en llana desesperación, en una permanente sociedad sin sentido. Estamos ante la aparición de un nuevo paradigma donde el ser se está convirtiendo en un ser inservible y que cuyo único fin es el contemplar la consumación de todo y de todas las cosas, es decir, de convertirse en un testigo mudo de la destrucción del mundo. Y la religión en este aspecto se está convirtiendo también en un simple espectador. Entonces, es una discusión de trasfondo político, moral, jurídico, teológico, al cual pocos le están apostando. Y bueno, una de las partes centrales de este diálogo, de esta centralidad dentro de la cinta, regresando al espíritu teológico de la cinta, es en el énfasis que se hace al mandato cultural de Génesis 2:15, en el cual, bueno, así explicado, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, este mandato cultural, este mandato de cuidar la tierra, de labrarla, de guardarla, poniendo al hombre como corona de la creación, como vigilante, mayordomo y servidor y representante de Dios, como cuidador de la creación, ese oikónomos de la creación, ciertamente de ese hoy no queda nada. Es decir, el hombre, a través de este proceso de secularización, ha invertido su papel de servicio, convirtiéndose no en un mayordomo, sino en un abusador de la creación. Entonces, esta discusión, esta pequeña intercambio de posiciones con respecto al mandato cultural y al mandato de Dios de cuidar la creación, refleja esa preocupación de la modernidad por el medio ambiente. Por eso insisto, el mismo Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, que es obligación hoy en día leerla a todos, no nada más los estudiantes de teología, no nada más las señoras que están todos los domingos en misa, sino es labor de todos leer este documento político. Es un documento político, es la posición del hombre que representa a la institución más poderosa del mundo, que es la Iglesia Católica, la más influyente. Es su posición con respecto al hombre inserto en esta vocación de servicio. Es decir, el Papa en esta encíclica está identificando al hombre como siervo, como trabajador y labrador de la tierra en la cual Dios lo puso. Y como paradigma de este servicio, de esta actitud servicial, el Papa Francisco, bueno, pues toma a San Francisco de Asís. Y todos sabemos que San Francisco de Asís es el santo de los animales, el que cuida de los animales, el que habla con los animales, el que le hace poemas a las mariposas, al hermano perro, ¿no? Entonces, la iglesia quiere recuperar ese papel cuidador, ese papel de llamar al servicio. Pero hoy en día la realidad es que vemos una pérdida de este sentido de mayordomía en la creación. Y la película lo refleja perfectamente.
Tan es así que en vez de dar un mensaje desesperante, un mensaje esperanzador, bueno, al pastor no le queda otra más que mandar un mensaje desarticulado, esquizofrénico, porque él también está atrapado en su angustia. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. No se encuentra. Es una iglesia fracturada, es una iglesia que ha perdido el sentido originario de la mayordomía y del mandato de Dios. Ha descuidado la iglesia su papel en el mundo como transformadora, como preservadora del reino de Dios, porque el reino de Dios no es algo trascendente. El reino de Dios está aquí entre nosotros, aquí y ahora. Entonces, ese es como la desesperanza que refleja la película, en medio de esta desesperación. Por tanto, es una discusión no nada más teológica, es una discusión política, es una discusión jurídica y que va enmarcada en este aspecto, que lo vamos a ver de forma muy radical, porque inclusive el pastor de color, que además es un gran personaje, no sé ustedes, a mí me gustó mucho. ¿Cómo vieron ustedes este personaje? ¿Les gustó? Que además es un rapero, ¿no? El que interpreta a este pastor, no sé qué les pareció. Sí, no te puede caer mal, es muy carismático, ¿no? Sí, por supuesto. Es un gran personaje, este pastor, e inclusive pone los puntos sobre las IES en esta discusión ambientalista. Y hay una frase de él que a mí me dejó frío. Dijo, bueno, es que esta destrucción está creando a muchos yihadistas, pero nosotros también tenemos a nuestros yihadistas. Y es que esto habla que ante una desesperación fundamental de la religión por transformar la realidad, lo único que está creando es una religión esquizofrénica, es decir, divorciada del mundo. La iglesia nace, surge en el contexto de un mandato cultural de Dios a los hombres de cuidar y velar el reino de Dios aquí y ahora. Ese carácter originario de la iglesia se ha perdido hoy en día. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Ya no lo sabe, porque ya está desarticulada. La religión está enajenada de ese sentido originario. Es decir, ni siquiera tiene un concepto claro de lo que es el reino de Dios. Entonces, pues imaginémonos los terribles resultados y consecuencias de divorciarnos como iglesia de la realidad. Y eso es lo que vemos en la película. Cuando la iglesia se divorcia de la realidad, se convierte o en un espectáculo o en una decadencia existencial. Bueno, entonces, no sé qué les pareció este tema. Sí, claro, a mí me gustaría agregar sobre lo que comentabas al inicio, que justamente, ¿no? A esta destrucción progresista del mundo viene correspondiendo la avanzada nihilista, ¿no? En la que pues hay poca preocupación por el mundo, por uno mismo, ¿no? Como individuo por prácticamente todo, y este es un nihilismo en el que vivimos hoy día, pues totalmente, ¿cómo decirlo? Más perverso de lo que es, ¿no? Porque no te lleva a construir nada. Exactamente. Y de hecho el nihilismo tiene como trasfondo ese divorcio, esa desarticulación con lo trascendente. ¿A qué me refiero con esto? En un largo proceso histórico de la mal llamada Edad Media, que lo hemos dicho continuamente, este término no es el correcto, porque se da una idea de la Edad Media, una leyenda negra. Este proceso, el divorciar el carácter
fundamental de la iglesia en el aquí y ahora, pues, fue un proceso histórico donde se fue desarticulando la iglesia. ¿En qué aspecto? En dividir la vida en dos terrenos: la vida de la naturaleza y la gracia. Es decir, en este proceso histórico, la realidad se ha dividido en dos niveles: el nivel de la naturaleza, el mundo inmanente, y el terreno de la gracia, lo trascendente, lo que está allá arriba. Y este divorciamiento de la realidad le quita el carácter histórico a la iglesia y a la religión, porque la divorcia totalmente de la realidad del mundo. Y es lo que vemos en la película: una iglesia desarticulada, una iglesia totalmente ajena a la realidad del aquí y ahora, una iglesia esquizofrénica, una iglesia que no es capaz de mandar y de articular un mensaje. Pero este proceso fue un proceso histórico para llegar a aquí y ahora. Por lo tanto, temas como el nihilismo, como el existencialismo, como el irracionalismo, son hijos bastardos de estas concepciones teológicas escolásticas. Así digámoslo fuerte y claro. Es decir, el existencialismo del romanticismo es un síntoma, es una remarcada protuberancia de este carácter histórico, donde ya el ser se halla totalmente ajeno a Dios. Y esto lo vamos a ver ya muy enmarcado en teólogos del siglo XX, donde prácticamente los teólogos del siglo XX pues ya son teólogos existencialistas, lo cual es un contrasentido. Y de esta escuela vienen, por ejemplo, Paul Tillich, viene, por ejemplo, Karl Barth, y viene Rudolf Otto. Es decir, esta escuela liberal de teólogos existencialistas. Esto es un contrasentido. Y esto nos ha heredado una iglesia, y me refiero a la iglesia como este conglomerado de confesiones que van desde la católica hasta el protestantismo, pues nos ha llevado a observar una iglesia totalmente ajena al mundo, a la realidad. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la iglesia es existencialista, pero ella no lo sabe, lo cual, bueno, pues es más esquizofrénico. Hay que tener cuidado con esta circunstancia, porque es el reflejo y la crítica de la película de fondo. Esta iglesia ya divorciada del mundo. Es más, vemos escenas donde este reverendo está mandando un mensaje frío, vacío, ritualizado a 3-4 personas que están ahí por inercia. Pero la verdadera fe, ¿dónde la vamos a encontrar? No sabemos. Ese es una de las principales ejes de la película. Esta crítica a este escolasticismo protestante, a este protestantismo ya ajeno, ya desarticulado y más enmarcado dentro del existencialismo. Ese es un contrasentido. Ahora, sabemos que reitero, el existencialismo, el irracionalismo, el nihilismo son hijas bastardas de estas concepciones teológicas escolásticas. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el concepto de angustia. ¿Por qué? Porque hay una angustia en el hombre, y esto también lo refleja la Biblia. Pero ante esa angustia que hay, un Dios totalmente otro, un Dios totalmente ajeno, por supuesto que no. Pero este es el tema central y esta crítica central a una muy buena cinta que desarrolla esta crítica de trasfondo. Por lo tanto, no es nada más la discusión del papel de la iglesia ante la destrucción del medio ambiente, es el papel de la iglesia inserta como transformadora de el mundo, el ser, como decía Jesús,
Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, la sal y la tierra. Entonces, es un mensaje crudo, es un mensaje de la representación de la iglesia hoy en día. Una iglesia que corre el peligro, como lo vimos en la cita, de convertirse en una iglesia fundamentalista y yihadista. Ese es uno de los problemas reflejados en esta cita. Bueno, pues ahora vamos a hablar de algunos planos que nos parecieron interesantes de la película. El plano inicial es una gran secuencia, es un traveling hacia el frente, de negro a más, presentándonos la iglesia, ¿no? Y ya de ahí la mano del sacerdote. ¿Qué les pareció el primer plano? Fantástico, es un gran primer plano. Nos presenta este eje vertical, esta escalera que va hacia la iglesia y que de primera instancia nos presenta un formato extraño para el cine hoy en día, ¿no? ¿Cómo vieron el formato? Este formato de opresión que te da esta idea, ¿no? De ser una película angustiante. Sí, justamente eso, ¿no? Lo que comentabas en la primera parte, que es una película sobre la angustia. Bueno, ¿cómo lo refleja esta película? Pues desde la puesta en escena, desde volverte la imagen distinta, polémica, te lo hace angosto, ¿no? Chale. Sí, este formato es muy adecuado porque esta pantalla cuadrada va a resaltar los primeros planos. Es la intención del director presentarnos estos primeros planos y enmarcarlos. Entonces, estéticamente la película tiene un realce muy interesante, porque conforme va pasando la película se va a ir recuperando esta atmósfera opresiva, oscura, invernal, diría yo, y vamos a empezar a ver una película cada vez más optimista, aunque el tema de trasfondo pues sigue siendo de angustia, de depresión, de este demonio del meridiano, ¿no? Al que tiene que estar enfrentando este reverendo, y que bueno, está interpretado por un actorazo. ¿Cómo vieron la interpretación? A mí me pareció muy adecuado el actor para este personaje, con estos primeros planos del rostro, esta sensación de opresión, y que yo hubiese preferido que esta película tuviese mayor exposición para resaltar la gran actuación de Ethan Hawke en este personaje. Me gustó mucho la forma en la que interpreta, le da fuerza al personaje, le da angustia, le imprime estas características. Y que bueno, fue una película creo que sigue siendo una película muy infravalorada, que no ha tenido, y esto bueno, pues habla de la decadencia del cine, es decir, ya este tipo de películas están siendo desplazadas por estas películas de superhéroes, ¿no? Entonces, creo que merecía para más esta película, más revisiones, más exhibición de esta gran cinta. Claro, y completando lo de la actuación que tú comentas, también la puesta en escena ayuda mucho a reflejar cómo se siente el reverendo, ya que en muchas ocasiones, si no es que en casi todas, a él se le ve en un lado izquierdo o derecho de la pantalla. O sea, siempre se le ve excluido, nunca se le ve en el centro, solo cuando hay primeros planos de él, pero cuando está un plano amplio de la película, se ve el alejado, se ve pues sí, reprimido. Eso creo que le ayudó también bastante a reforzar la actuación que tú comentabas. Sí, por supuesto. La última película en la cual vi este actor, la vi también, muy recomendable, por cierto,
Born to Be Blue, creo que tampoco llegó a México. Retrata la vida de este célebre saxofonista de jazz, Chet Baker. Entonces, ay, también qué bárbaro, qué actuación, se los recomiendo. Véanla, es una gran película, también nos obsequia una actuación, bueno, maravillosa. En esta pues, se supera a sí mismo. Entonces, hay que observar de cerca esta actuación, me parece muy sobresaliente y muy bien dirigido, por supuesto. Es magistral. De ahí las reminiscencias y referencias a Taxi Driver. Claro, el simple hecho de llevar un diario, ¿no? Claro, el diario, esta sensación de autodestrucción, ¿no? Es un reverendo, ahora sí que es un reverendo alcohólico, entonces es una reminiscencia, un homenaje también a Taxi Driver, esta película. Tiene mucho de este personaje de Robert De Niro y creo que lo logra muy bien. Está muy bien dirigido este personaje. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que es un actorazo. En cualquier película siempre está reluciendo, incluso en las malas las logra sacar a flote, ¿no? Y se me vienen películas donde ha estado él por mucho malas, como esta de La Purga, hizo por ahí Sí. una con hizo también por ahí una con Selena Gómez, medio de serie B. Este, el remake del western también sale aquí en este remake de Los Siete Magníficos, ¿no? Sí, también muy malo. Malísimo sí, el remake. pero como bueno, muchas de estas películas las logra sacar a flote justamente por eso, por su capacidad actoral, es muy bueno, ¿no? Sí, por supuesto, tiene esa particularidad de tomar los personajes y comprometer esta vena actoral. Me parece muy sobresaliente, pero no nada más de él. Todo el cast es sobresaliente. Tiene esa particularidad también esta película. Es decir, que cada uno de los personajes está retratado a un nivel actoral y nos obsequia un plus, ¿no? Porque además ya como que está también infravalorado en el cine este tema, ¿no? Ya cualquiera actúa, ya cualquiera lo ponen ahí eh, para interpretar un personaje, ¿no? Aquí vemos actuaciones sobresalientes. Entonces, también es una muy buena película por ese aspecto. No es nada más el buen guión, no es nada más la buena dirección, es también la actuación de estos personajes. ¿No? Y justo comentaban sus semejanzas con Taxi Driver, que bueno, no sé si lo dijimos por ahí, que es escritor de esa película y escritor frecuente en un periodo de Scorsese. Está esta situación, ¿no? Ya lo decían del diario, también no sé si llega a ser dualidad, pero la situación de poner a dos mujeres en pantalla y precisamente esto que nuestro personaje principal, tanto en Taxi Driver como aquí, va a buscar, ¿cómo decirlo? Volverse héroe de una cierta forma, ¿no? De una forma incorrecta. Así es. Claro, igual que Robert De Niro en Taxi Driver. Sí. Tiene muchos ecos de Taxi Driver, y como bien lo comenta Misadai, eh, es un guionista recurrente en el cine de Scorsese antes de que se divorciaran, ¿no? Lo vamos a ver también como guionista de esta magistral película que también, yo no sé por qué me gusta, pero me encanta. La última tentación de Cristo me parece una gran película, que también creo que por ahí está en Netflix, no recuerdo, creo que sí.
Y si no está, bueno, pues búsquenla porque vale mucho la pena. También recomendable, guión de este gran director, y que también nos plantea esa temática, ¿no? La caída de la fe, la crisis de la fe, la crisis de la angustia y de la desesperanza. Entonces es un tema recurrente ya en este director y guionista. Creo que esta película, después de tantos años de no darnos un buen guión, se vuelve a poner en el ojo con una cinta que, al menos a mi parecer, es la mejor de su cinematografía. No sé qué les parece a ustedes, pero me parece lo más sobresaliente de este director. Claro, a mí se me hace raro que la gente tome de estandarte, porque viene de la productora A24, cosas como, no sé, Lady Bird, Lighthouse, todas estas películas, y no le presten atención a esta que se supone que tendrían que prestar atención, porque yo recuerdo cuando salió la propaganda de esta, decían, del escritor de Taxi Driver, Roger Pult, le pusieron mucho énfasis al guionista, pero no pegó. De hecho, yo no la vi hasta apenas así como, bueno, cuando la subieron a Netflix. No sé por qué no llamó tanto la atención como debería de haber llamado. Si tenía con qué, tiene buen reparto, y el director y guionista pues es magnífico. Bueno, también hay que decirlo, esta es una película para odiarse, detestarse y no verse. Y creo que es la intencionalidad del director. Es decir, nos va a obsequiar la película que nadie quiere que vea, porque a cualquiera que la pongas a ver es un reto. Esta película es un reto, terminarla de ver. ¿Por qué? Porque desde que inicia hasta que concluye es un ambiente opresivo, es un escupitajo a la cara. Son escenas crudas, son escenas no desagradables, no grotescas, pero sí muy simples. Además, como no tiene música de fondo, bueno, a los 10 minutos, de veras, si la estás viendo cansado, te vas a dormir, ¿no? Entonces, es el gran valor de esta película, que la intencionalidad del director es para que nadie la vea, para que sea analizada desde otras perspectivas. Entonces, mi teoría es que esta película ha sido infravalorada, casi no ha sido vista precisamente porque es la intención del director, que sea una película que desagrade, y lo logra. Yo la verdad es que hubo momentos donde luché para no cerrar los ojos porque tenía que estar yo muy concentrado en las escenas, en los diálogos. Es una película muy opresiva. No deprimente, yo la calificaría como de angustiante, más que deprimente. Y además los temas que toca pues, son fundamentales. Claro, le Sí, iba a preguntar, bueno, a Misaday, ¿qué nos puede comentar él de los temas que nos mandó? Igual para subirlos a nuestras páginas y si puedan dar una referencia cuando estén escuchando este podcast. sí, por supuesto. ¿Cómo me lo puedes repetir? Que si Se me nos cortó, puedes, tío. no te preocupes, que si nos puedes dar una pequeña introducción de los planos que nos mandaste, igual para subirlos a la página, y de los que nos estén escuchando se puedan dar una pequeña referencia de lo que estamos hablando en imagen. Sí, por supuesto. Sí, bueno, el primer plano que logramos capturar fue justamente del momento que ya hablamos del plano inicial de la película, ¿no? Que inicia con esta iglesia de fondo, a forma de Axis Mundi, que es al final de cuentas de lo que va la película, de esa conexión con lo que hay arriba, podríamos decir. Y bueno, que es un personaje más, ¿no? En la película. Y otra de las escenas de los planos, porque aquí nos gusta eso de analizar los planos, es una buena forma, y más por ejemplo en el contenido que subimos a Facebook, se presta mucho para hablar de planos,
justamente porque Facebook es muy de imágenes, ¿no? Y desde ahí podemos analizar una película. Bueno, otro de los planos, ¿cómo gustan que vayamos en orden o...? Sí, en orden. Sí. Ok, un segundo plano que podemos ver es cuando el reverendo llega a la casa de este matrimonio, ¿no? Y es un plano que pierde el horizonte, un plano está trucado, ¿no? Y bueno, no sé qué podamos extraer de él, ustedes como lo ven es justamente por eso, ¿no? Que hay algo en desbalance en esa casa. Así es, de hecho es uno de los planos que más me gustó de la película porque cuando aparece de frente el encuadre es asimétrico, pierde el horizonte y nos da esta sensación de desequilibrio, porque mientras la casa permanece recta, el piso está inclinado hacia la izquierda. Entonces, es uno de los planos más hermosos de la película, sin duda. Y bueno, y ya de ahí entra a conversar, ¿no? Con el esposo de Mary. Mándase también ese plano, y es lo que yo les comentaba, que se le ve siempre de un lado de la pantalla, pero jamás centrado. Solo se le ve centrado cuando él habla. Así es. Y también es un plano que es importante por la plática que ellos tienen. Aquí recordemos que el por qué el personaje visita a la pareja, porque bueno, la mujer está embarazada y el hombre no quiere que su esposa tenga al hijo porque dice que el hijo va a nacer en un mundo pues destruido, ¿no? En un mundo difícil. Entonces reverendo, bueno, platica con él para ver sus puntos de vista y aquí ya es donde se expone el tema de la destrucción del medio ambiente y se nos revela este personaje que aparece en este plano del lado derecho como un terrorista ambiental. Entonces, y además esa sensación que da también es como de frenesí. Es un muy buen plano. Ahí no sé qué piensas tú, Amisadai, de ese plano. Hola. Sí, por supuesto, y muy bien, por justamente cómo los pone a estos dos personajes, como, ¿no? Y en medio de ellos este abismo que abre la puerta. Y bueno, al final de cuentas se van a terminar bueno, va a terminar el reverendo conectando con las ideas de este señor, de Michael. Pero sí es un plan un tanto, bueno, no sé, yo lo siento eh, un tanto incómodo, poco pragmático, muy frío, justamente por esto, esta situación de cómo los pone en extremos. Así es. Y que bueno, en un momento de la película estos dos personajes se van a corresponder. Eh, ¿Por qué? Porque su fin es exhibir de alguna forma, por medio de un evento terrorista, su descontento con el mundo, ¿no? Entonces, está interesante este plan. De hecho, cuando comienzan a entrar en sintonía, que es en esta misma conversación, pasamos de este primer plano, con ellos en los extremos, a un plano contra plano. Claro. Pues, ajá, y entre y es como, bueno, estos dos ya están conectándose en una misma idea, porque justamente es como este Michael cómo comienza a manejar el tema, ¿no? No recuerdo bien, pero comienza por algo de la edad, eh, y empieza a hablar sobre el mundo, ¿no? Que el mundo va en decadencia cada vez más, y pues ahí le toca justamente un tema, como comentábamos, teológico al reverendo, y es ahí cuando conectan. Así es. Y bueno, pues trata de convencerlo. Pero aquí ya vemos a un personaje
que termina convenciendo al otro. Es decir, en un momento dado ellos dos se identifican con el mismo discurso. Entonces, me parece muy adecuada esta contraposición de los personajes. Bueno, y ahorita que estamos mencionando los personajes, fuera del aire, que también se nos estaba pasando, habíamos comentado algo de los nombres. De María, José, Joseph, que todos estos son nombres que se les puede dar una segunda historia, ¿no? También. Sí, por supuesto, son nombres bueno, algo que comentamos mucho aquí es eso, que en el arte en general, en nuestro caso en el cine, algo que comenta mucho el maestro Fareta, ¿no? Que el azar tiende a cero. La elección de los nombres en esta película no es casualidad, tienen un porqué, desde el nombre hasta los apellidos. Ajá, y bueno, si gustan podemos comentar un poco sobre el significado de los nombres y cómo operan. Sí, pues yo el primero que me di cuenta es estos dos terroristas ambientales que fueron asesinados, María y José, de los que menciona Michael. Ellos son los primeros que yo me percaté y ya de ahí fue cuando empecé a poner más atención. Sí, por supuesto. Otro referencia clara y la relevancia con el nombre es la del personaje principal, que es Ernesto. Es un nombre que significa fuerza, perseverancia. Y además este tema de la perseverancia, pues es un concepto teológico calvinista, porque uno de los 5 puntos del calvinismo es precisamente la gracia perseverante, la gracia que persevera, el perseverante que es salvado. Entonces, la reminiscencia del significado de Ernesto, pues también nos lleva, por ejemplo, a la obra, una de las obras escritas por el magistral Oscar Wilde. Todos conocemos su libro La importancia de llamarse Ernesto, que sabemos que es un juego de palabras en inglés, con Ernest y la palabra earnest, serio, que son homófonos, se suenan igual. Entonces la importancia de llamarse Ernesto es algo así como la importancia de ser serio. Entonces es un nombre con mucho significado y que va a enmarcar a este personaje principal dentro de esta perseverancia, de esta fuerza que lo va llevando a un destino del cual ni él mismo se lo espera, ¿no? Entonces es un hombre interesante. Sí, claro, y también lo podemos relacionar igual con otro personaje, un tanto más histórico en este caso, que es San Ernesto, ¿no? Este abad germano que se fue a emprender la Segunda Cruzada y bueno, terminó siendo apresado y torturado y terminó siendo un mártir de la iglesia, ¿no? Que es cuando adquiere la calidad de santo. Y sí, es parte del camino de este mismo personaje. Sí, así es. Y es lo que vamos a ver en todo el cine. Los nombres de los personajes adquieren una relevancia y un significado dentro de la intención del autor por comunicarnos también un mensaje poderoso. Entonces, lo vamos a ver en cada uno de los nombres de la cinta. Y quería comentar sobre su apellido, que es Toller, que esta palabra en alemán significa demente o frenético, que bueno, está más que sugerente, ¿no? Hasta cierto punto de la película, como esta demencia, pero desde donde la vemos nosotros, no una demencia
más de locura por lo que está haciendo hoy en día, sino justamente que llega un momento en que pierde, como decíamos, un poco el horizonte, ¿no? Y el apellido que lo refuerza esta idea. Sí, por supuesto. El otro nombre que nos va a llevar, pues es el nombre de María, la mujer que se embaraza y que posteriormente de la cual se va a enamorar el reverendo. María, bueno, pues es un nombre de la Biblia, es un nombre recurrente, pues es la madre de Cristo. Y María, recordemos que ya lo habíamos platicado en el podcast sobre Hitchcock. María es un nombre que tiene una etimología doble. En primera instancia, María significa amor, pero el otro significado es el de rebelde. Y recordemos las dos Marías paradigmáticas de la Biblia, es decir, en toda la Biblia solamente hay dos Marías, la madre de Jesús, pero también la hermana de Moisés, que por supuesto reivindica este carácter rebelde de María, porque se le revela a Moisés y a su hermano Aarón y con consecuencias funestas. Entonces, María tiene esos dos significados. Por un lado significa amor y por otro lado significa rebelde. Entonces, es en esta cinta en especial, el nombre va más abocado a lo que es el amor que salva, el amor salvífico de una mujer hacia este personaje. Es decir, ella va a ser a través de la fe, es el vehículo a través del cual va a sacar este personaje de su locura. Entonces, ¿a través de qué? Del amor, porque el personaje principal, bueno, termina enamorado, prendado de este personaje, que además es bellísimo. Sí, justo comentabas esto del embarazo. Es un embarazo de un padre inexistente, ¿no? Y este señor Michael, su esposo, a ellos dos como matrimonio nunca los vemos juntos o desde esa perspectiva que digas, bueno, están esperando un hijo y qué sé yo, se nota que se están preparando, que quieren, ¿no? Es que son empáticos. Es como parte de ahí también, esta idea de María que comentas, ¿no? Así es la madre, ¿no? Es la representación del amor, es la representación de la madre, es la representación de la rebeldía y que vamos a, inclusive discutíamos una escena fuera del aire, esta escena del sexo tántrico, ¿no? Que tiene con el reverendo, donde se ponen uno encima del otro y tienen aquí una escena no explícita, quiero decir, no es una escena de sexo explícito, es una escena de sexo tántrico, ¿no? Es decir, se colocan uno sobre de otro y sin tener interacción sexual, logran una conexión donde inclusive vemos una escena de realismo mágico, ¿no? Donde se desprenden del suelo y empiezan como a levitar y a volar por el universo. Entonces, esta es una escena significativa porque nos habla de ese doble carácter del amor. Es decir, el amor que puede ser redención, pero que también te puede desprender del mundo, te puede volar la cabeza. Entonces, es una gran escena, por eso te desprende, te hace levitar. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Este carácter del amor, este carácter tan irracional del amor, pues está reflejado en esa escena que también tiene mucho de ridículo, ¿no? Porque pues, es una escena ahí de sexo tántrico donde hasta se ve chafa, podríamos decir. Claro, justo de eso estábamos hablando, igual como lo comentaste fuera del aire, que yo les comenté a lo mejor tal vez lo de una segunda lectura, porque ella comentaba que hacía eso con su esposo, pero fumando marihuana. Y aquí yo, bueno, la lectura que yo
pruebe que el director a lo mejor nos quiere decir que no se necesita de las drogas para evitar, figurativa y literalmente. Esa es Así es. la lectura que yo le di, sí. Sí, es una escena que purifica, ¿no? Esta idea del amor y del sexo y esa conexión. Es una escena interesante. Eh, por lo menos yo dije, ¿qué estoy viendo, no? ¿En qué momentos se están desprendiendo del piso? Ya cuando los vi levitar, sí me sacó de cuadro, ¿no? Dije, qué óvole, a ver cómo, qué sí está pasando o qué, a dónde nos va a llevar el director, ¿no? Es una escena que te desbalancea. Precisamente por eso se me hace interesante. Sí, sobre lo que comentaba el Duque, sobre esto que no se necesitan de las drogas eh, para viajar a otro mundo. Y esta película, déjame acuerdo, ¿cómo se llama? Super 8, hace Ah, algo, ok. hace algo, toma esta misma idea, pero ¿cuál es la cuestión? Que sí la aterriza bien. ¿Por qué? Porque en esta película de Super 8 hay un personaje ahí, pues drogadicto, ¿no? Marihuano. Y que cuando la parte final, cuando acompaña a los niños de vuelta a la ciudad para ver al monstruo pues él se queda dormido en uno de esos viajes y se pierde por dormirse en ese viaje con, con, con esta sustancia de juego tóxico. Se pierde del verdadero fantástico que es esta criatura. Y al final pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, dijo, pues te lo perdiste por estar en tu viajecito. Sí, Ok, sí. ahora sí que por el viajecito se pierde el viajezote, ¿no? Entonces es como esta contraposición del amor como la droga de las drogas, es decir, el amor visto como el más puro o la forma más pura de acceder a ese mundo de absoluto desprendimiento, de escape. Eh, es una escena discutible, pero que funciona. Y si quieren, ya para ir terminando, podemos comentar el final de estos eh, dos posibles conclusiones que se tienen, ¿no? La de que él logra suicidarse o de que ella llega en el momento exacto y lo salva de esto. Sí, por supuesto. Y bueno, entre los nombres hay mucho más que sacar. Por ejemplo, el nombre, lo va a comentar a Misadai, el nombre de Edward, de este personaje, ¿no? Que es como el personaje cínico, el personaje desagradable de la historia, porque además está muy relacionado. ¿Por qué decide el personaje principal cometer este acto terrorista? Porque se da cuenta que su iglesia recibe recursos económicos de una empresa que es contaminante, de una empresa que tiene en su haber un largo historial de crímenes ecológicos. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, se enoja profundamente y dice, a ver, momento, no puede ser que mi iglesia reciba recursos de una empresa que comete crímenes ecológicos. Y es ahí donde entra en crisis, una crisis profunda, agudizada por su crisis física, porque además está acometido por un alcoholismo, está acometido por un cáncer estomacal, sugerido en la película, no lo dice literalmente, esto es como una lectura, acometido por estos dolores, pero también acometido por estos demonios internos, porque en la película se nos refiere que este reverendo perdió a un hijo en la guerra y además viene de un divorcio. Entonces, estamos viendo un personaje lleno de crisis matrimoniales, crisis paternales, crisis de fe, crisis en todos los aspectos. Entonces, él termina por tomar esta decisión y el dueño de esta empresa pues es Edward, que también hay mucho significado en este nombre, ¿no, no Misadai? Y es Edward,
bueno, viene de la raíz germánica, prácticamente, que son como el protagonista y el antagonista son de los nombres de raíz germánica. Y bueno, que significa prácticamente guardián de las riquezas. Y no se necesita más, ¿no? Para, Así es. para Es, comprobar este nombre. es la representación de este capitalismo salvaje, de este capitalismo dedicado de este corporativismo dedicado a destruir el mundo, reflejado en ese personaje. Exactamente, si se quiere ver esa oposición de contrarios entre el personaje principal, que es el reverendo, y este otro personaje que además te cae mal, ¿lo ves? Y este hombre soberbio, cínico, y que además vemos el contraste de los vehículos. Vemos el vehículo del reverendo y el vehículo en el que llega Edward. Es una camioneta de super lujo. Y las dos del mismo color. Nada más que una pues ya bastante lastimada. Y la camioneta de Edward, bueno, pues es una camioneta del mismo color, pero llena de lujos. Entonces, sí es la contraposición y si se quiere ver la oposición del protagonista y el antagonista. Entonces, sí refiere esta oposición de contrarios y con este trasfondo. Sí, bueno, y de hecho también para cerrar con esto de los nombres, su apellido y el nombre de la corporación de su industria es Valk. Y bueno, me puse ahí a investigar un poco y descubrí que Valk es como tal, bueno, no entendí del todo, el artículo estaba en inglés y bueno, muchos términos que resultan difíciles, pero es prácticamente esto de Valk, es una fórmula que es la fórmula para una capa de bloqueo entre electrones. Es lo que pude comprender de lo que significa esto de Valk. Un bloqueo, ¿no? ¿Podrías repetirnos el término, por favor, Amisadai, y si se puede deletrearlo? A es B, A, L, U. Ah, ok, muy bien. Sí, es una serie de nombres que nos van a reflejar pues estas otras historias. Entonces, hay más que decir de los nombres y muchos más análisis. Da para mucho esta película, ¿no? Sí, así es. Igual y si quieren, podemos aventarnos un análisis escrito entre los tres y lo subimos para completar este podcast, que ya de hecho este es muy completo, pero pues visualmente sería interesante complementarlo. Por supuesto. Sí, Y bueno, pues básicamente nos vamos hacia el final. Vamos a hacer más análisis de escenas, esto a través de las redes. Y pues tenemos un final abierto, ¿no? Hay un final curioso. Con dos A mí posibles. en lo personal, sí, no me gustan mucho los finales abiertos. Puede llegarse a malinterpretar lo que quiere decir el director, en muchas de las películas pasa. Pero igual ahorita que lo comentas, creo que sí cierra de alguna manera, como tú lo dijiste, que el personaje ya encontró la redención y da igual si se suicida o lo salvan en el momento. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, es un final duro porque lo vemos envolviéndose en bombas que están debajo de la sotana. Aparte, esta otra escena también muy pintada de realismo mágico, donde se envuelve en un alambre de púas, como este silicio de los monjes de la Edad Media, ¿no? Este silicio para quietar al demonio del meridiano. Es una escena, yo creo que esa escena y la del cuerpo del terrorista ambiental con la cabeza deshecha son de las escenas más crudas de la cinta. No sé qué les parecieron estos dos planos. sí, bueno, de hecho, sobre esta parte final,
que cuando él ya trae puesto el chaleco detonante, no sé si por casualidad, no recuerdo bien, bueno, repetimos, nada es casualidad en el cine cuando es cine, pero se asoma a la ventana y ve a entrar a María a la iglesia, ¿no? Y es cuando decide no llevar a cabo su misión suicida. Y a mí esta parte me parece grandiosa, ¿no? María entrando a la iglesia es como, no necesitas más para entender a dónde va la película, a dónde apunta. Sí, por supuesto. Y de hecho final abierto pues da esas dos posibilidades, ¿no? Si es que ya él es salvado, ya decide no cometer el acto terrorista, y la otra es si ya se tomó el veneno, ¿no? Sería ya especular de más si él ya ha tomado el veneno y prácticamente está condenado a morir, ¿no? Es un final interesante y que cierra de forma magistral esta gran película, que si queremos hablar de cine autoconsciente, esta debe ser una, ¿no? De tantas, porque obviamente nada es por casualidad. Cada uno de los simbolismos, cada una de las escenas, por ejemplo, esta identificación del órgano de la iglesia con el órgano sexual, que es un chiste que pareciera ser desagradable, no sé ustedes. Fuera del lugar, sí. Sí, Sí, también lo pensé que estaba fuera de lugar, sí. es un chiste fuera de lugar, pero con una gran intencionalidad. Está hablando de esta impotencia, ¿no? Porque el órgano ya no sirve, es decir, lo tocas y es un órgano pues ya inservible, que está ahí de adorno, ¿no? Entonces es como esta impotencia de la que hablaba al principio, esta impotencia en las operaciones. Y la iglesia institucional, tal y como la conocemos ahora, y más dentro de estas confesiones, tanto católicas como de este protestantismo escolástico, van muy enmarcadas a esa impotencia. Es decir, este chiste tiene una significancia dentro de la película, ¿no? Pareciera fuera de lugar, pero es muy pertinente por el significado de este órgano inservible, es decir, de esta impotencia de la iglesia. Me pareció un chiste una metabroma que habrá que comprender todo el contexto de la película para poderlo reflejar. Sí, siempre hay que estar atentos cuando un director hace malos chistes, ¿no? Decía por ahí este Pareta, respecto a Hitchcock, que también se aventaba sus chistes bastante malos. Y sí, claro, aquí tiene todo este fundamento, pues, del que ya nos platicaste, ¿no? El fundamento de esta caída simbólica, tanto literal se puede decir, de la iglesia. Por supuesto. Y esta metabroma, pues es algo, como bien lo comenta Misadai, lo ha comentado el Duque, estas metabromas de Hitchcock pues son de disfrute de los cinéfilos. Yo disfruté mucho esta película. La voy a volver a ver otras 2, 3 veces para poder seguir observando sentidos. Vale mucho la pena verla, altamente recomendable. Es una película de la angustia existencialista que te remite a mucha literatura, te remite al romanticismo existencialista de Soren Kierkegaard, te remite al nihilismo de Nietzsche, te remite a la literatura de Dostoyevsky, te remite a William Faulkner, ya lo había comentado Misadai en alguna ocasión, nos remite a muchos autores, a muchos pensadores y filósofos de esta angustia y esta desesperación existencialista que sería necesario ver para entender todo el lavaje de la película. Entonces, pues vamos a recomendar algunos libros y películas, ¿no? Para tener más contexto y poder discutir más de esta película. Yo creo que nos quedamos cortos. Hay muchísimas lecturas más de esta gran cinta.
claro, pues yo para reforzar la religión, bueno, la religión del director, pues recomiendo Hardcore, que ahí es cuando lo dice, ¿no? Explícitamente. Igual revisar el guión de Taxi Driver, La última tentación de Cristo, son creo que, y bueno, y Toros Salvajes son las únicas que creo que podría recomendar yo ahorita, las que he visto bien. Sí, claro, además el director Paul Schrader tiene una carrera impecable, ¿no? Tiene películas eh, centradas en la duda existencial, en el conflicto, en la locura interna, y creo que es muy pertinente ver todos sus leer todos sus guiones y ver todas las películas que ha dirigido. Sí, por supuesto, no sé si lo podamos ya catalogar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Como un autor Claro, seco, bien. sí, por supuesto, ¿no? Nos brinda cine autoconsciente, cine de alta manufactura, cine para reflexionarse, discutirse, entenderse, verse, disfrutarse. Eh, eh, Podríamos recomendar también, por ejemplo, dentro de esta literatura, un texto que es de este autor. Es un libro que se llama El estilo trascendental en el cine. Eh, es un libro que hay que leer para entender la propuesta de este director. Vamos a ver que el estilo trascendental en el cine no es nada más la firma de este director, también es la firma de otros grandes como Robert Bresson, este gran cineasta francés, como Yasuhiro Ozu en Japón, o Carl Dreyer en Dinamarca. Bergman. Por supuesto, también. Entonces hay que leer ese texto, lo recomendamos para lectura, y bueno, si ya se quieren meter a las tripas de lo que es estas ideas de lo racional y lo irracional en la idea de Dios, pues vamos a recomendar, por supuesto, un texto base, que es Lo Sagrado, de Rudolf Otto. Hay una traducción bastante asequible en Alianza Editorial, hay que leerlo. Recomendamos también el texto de la Epístola a los Romanos de Karl Barth, y dentro de esta misma circunstancia teológica, pues vamos a recomendar algo de Paul Tillich, con respecto a su enfoque sistemático, teológico y existencialista. Paul Tillich es un filósofo existencialista cristiano y teólogo protestante. Él es luterano, germano, estadounidense, uno de los teólogos más influyentes en el siglo XX, y de que esta película tiene mucho de ese enfoque existencialista de la religión. Entonces, tiene muchísimos textos. El que yo puedo recomendar, a mi parecer, además que es un texto muy complejo y que tiene mucha influencia de Heidegger, es su Teología Sistemática de Paul Tillich. Vale la pena leerlo para entender esta perspectiva teológica del existencialismo. Amén de decir que el existencialismo, bueno, pues es una corriente filosófica surgida en la teología.
Y bueno, para enmarcarnos en ese contexto del existencialismo y su raíz teológica, pues vamos al incunable, al gran filósofo danés Søren Kierkegaard. Podemos recomendar de él, bueno, pues dos textos fundamentales para entender este existencialismo cristiano, que van a retomar más adelante, ya más secularizado, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, y muchos otros tantos filósofos del siglo XX. Uno de ellos es el texto de Temor y Temblor, que también creo que por ahí Alianza Editorial tiene una edición bastante asequible, y por supuesto el concepto de la angustia. Y bueno, recomendarle, porque cualquier texto de este gran filósofo pues vale mucho la pena, ¿no? La enfermedad moral es otro gran texto, sobre el concepto de ironía, en constante referencia a Sócrates, y In Vino Veritas. Entonces, yo creo que mucho de lo que hoy concebimos como ateo, como existencialismo, como este posmodernismo, como este humanismo, como este individualismo, tiene mucho de raíz dentro de la teología de este magistral escritor y filósofo y teólogo danés, del cual, bueno, pues Nietzsche, yo creo que Nietzsche tiene dos influencias preponderantes para construir su proyecto filosófico. Uno es Søren Kierkegaard, y por supuesto que el otro es ya se me olvidó el nombre. Para que cortes eso, por favor, Duque. Vale, sí. Se me fue el santo al cielo. De este proyecto existencialista. No, hay que cortar eso. Se me fue el nombre de este otro célebre filósofo del cual bebe. Ya, perdón. Voy a retomar la idea, ¿ok? Ok, vale. Sí. Espérame. Listo, sale. Si hay dos filósofos de los cuales bebe Nietzsche para construir su propuesta filosófica, pues por supuesto que es Søren Kierkegaard, y el otro es Schopenhauer. Son los dos filósofos, uno pesimista y otro existencialista, donde Nietzsche va a hacer una síntesis y una gran propuesta del nihilismo. Por eso mismo es que comentaba al principio que existencialismo y racionalismo son pues hijas bastardas de la teología, ¿no? Entonces, hay que entender estos conceptos para poder disfrutar más el cine. Claro, sí. No sé si tengan algo más que agregar. Fue un episodio de casi más de 2 horas más o menos. Yo creo que estuvo muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Pues no, bueno, igual Memphis lo dijo por ahí, ¿no? Lo del relato que les mandé de William Faulkner. Sí. Sinceramente no lo leí. Un cuento corto, ¿no? Bastante interesante. Recomendable también como literatura y como influencia de esta película, por supuesto. Sí, pues entonces sería todo, ¿no, amigos? Pues yo creo que sí quedó muy bien. Es una película de la que podríamos seguir hablando, da para mucho, pero aquí la vamos a dejar, porque si no, entonces, ¿qué les dejamos de análisis a ustedes? O sea, también pues, le tienen que echar coco, hay que ponerse a leer, y bueno, pues es lo que podemos decir de esta gran cinta. Esperemos les haya gustado el podcast de la película de First Reform. Es una muy buena cinta, recomendable, y
esperemos la puedan ver y disfrutar como la vimos y la disfrutamos. Perfecto. Bueno, pues entonces nos despedimos. Somos el Cine del Diablo y del otro lado el Aullido del Cine. Y pues que tengan una buena noche. Buenas noches, amigos.